Pero entonces, la clase pasada también hemos mencionado que, por ejemplo, algunos tipos de células no pueden asimilar o utilizar como fuente de carbono algunos monosacáridos como la fructosa. Por ejemplo, las neuronas no le entran a la fructosa. El músculo normalmente sí no es tan exigente, pero sí varía mucho dependiendo el tipo de célula. Entonces, por ejemplo, las células vegetales, ¿cuál carbohidrato creen que asimila mejor? Células vegetales, ¿qué le pondrían? ¿Cosa? ¿Fructosa? Sacarosa. Sacarosa. Casi exclusivamente para medios de células vegetales diseñados artificialmente se usa la sacarosa. Oigan, sí es cierto, les había dejado que investigara la diferencia entre glucosa y dextrosa. ¿Lo hicieron? Sí, sí. ¿Sí? A ver, ¿cuál es la diferencia? No era una pregunta capciosa. La dextrosa aparentemente solamente la forma en polvo, ¿no? La ¿De dextrosa, forma comercial? la dextrosa no es una molécula para rápido, pero es otro nombre de glucosa. ¿Cuál es la diferencia con glucosa? Pues la glucosa incluye tanto la forma D como la forma L, mientras la dextrosa solo la forma D. La Y forma, eso es la estructura. la forma D, por eso le llaman D. La D, sí. Sí, sí, principalmente. O sea, si tú compras glucosa en polvo así, pues puede venir con forma L. O sea, dependiendo la marca y de dónde la hayan obtenido y bla, bla, bla. Porque, por ejemplo, si haces hidrólisis de la sacarosa, pues vas a obtener glucosa en forma D. Pero si haces hidrólisis enzimática, si haces hidrólisis por ácido clorhídrico, a lo mejor una parte se te va a la forma L. Entonces, o hidrólisis alcalina, también se puede ir a alguna parte a la forma L por la energía de activación que necesitas, o la alta temperatura, etc. Y entonces con la dextrosa para medios de cultivo estás garantizando que la mayor parte, o prácticamente toda, está en la forma D de dedo. Y la glucosa, la D-glucosa, pues es la misma glucosa, pero ya más nice, más purificada, porque aún la dextrosa tiene otros contaminantes por ahí. Alguna tiene incluso trazas de almidón o cosas así. ¿Qué? Pues yo creo que entonces, nada más como comentario. Y por ejemplo, otro azúcar. ¿A qué le darían lactosa? Para comer. ¿A qué organismo? A bacterias Bacterias, lácticas. Bacterias lácticas principalmente, sí, porque ¿a quién le darían de comer? A la persona que me cae mal y es intolerante a la lactosa. ¡Ah! A esa sí le daría lactosa en polvo, así espolvoreadita mágicamente. Celobiosa. ¿La celobiosa qué es? ¿Qué es la celobiosa? Celobiosa. ¿Qué es la celobiosa? No manches, ¿no saben qué es la celobiosa? Es un dímero de glucosa, pero Ese es un dímero de glucosas, ¿no? Pero el enlace es beta, creo. es la unidad funcional de la celulosa. Es la unidad funcional de la celulosa. Maltosa. ¿La maltosa es la unidad funcional de qué? De la malteada, profe. Manosa. ¿De la qué? Bueno, ahí vamos a ver más adelante, ¿no? En esta clase, que hay un chorro de tipos de almidón, y de enlaces de almidón, y de alfa-amilasas, y bla, 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 Pero bueno, entonces, la maltosa principalmente a levaduras y hongos, lo mismo que el almidón el almidón a hongos. ¿Por qué el almidón a levaduras no?
¿Por qué el almidón a levaduras no? Porque no suelen producir amilasas. No tienen amilasas. De, La mayoría de las levaduras. Sí hay una que otra que yo creo que sí tiene amilasas. Pero, por ejemplo, la famosísima Saccharomyces cerevisiae no tiene amilasas. Entonces no come almidón, pero sí puede comer maltosa. de hecho, para la producción de cerveza creo que antes se hace un tratamiento enzimático, ¿no? Para liberar la malta, bueno, la maltosa. Sí, de hecho, precisamente la extracción del mosto, no se llama mosto, el de la cerveza, se llama el mosto es el del vino. Es ay, se me fue el nombre bueno, cuando haces el extracto del grano, se hace a 70 grados y precisamente no se hace a mayor temperatura por dos razones. Algunas enzimas todavía a 70 grados pueden trabajar, no se desnaturalizan completamente. Y la segunda razón es que a temperaturas mayores de 70 grados empiezas a extraer ácidos grasos del grano y entonces esos ácidos grasos al entrar a la fermentación se enrancian y dan malos sabores a la cerveza. Pero entre algunos tipos de amilasas que están todavía activos ahí a 70 grados, hasta donde tengo entendido, pueden llevar a cabo la degradación del almidón para que quede completamente soluble en el medio de cultivo, se me fue el nombre, es que no es mosto, el mosto es el del vino, se me fue el nombre del que es para levadura. Bueno, entonces la levadura que se utiliza para panificación, precisamente lo que tú haces es dañar el grano. Si lo tienes que moler, el grano, no completamente, tiene que tener cierto molido, se llama daño de almidón eso. Precisamente rompes, mejor lo hago así. Hagan de cuenta que tienes un grano. Entonces, lo más bonito el grano. Tienes un grano de maíz. Ahí está, el grano de maíz. Y lo rompes. Entonces resulta que tenía gránulos de almidón. Toda esta parte que se rompió tiene gránulos de almidón. Entonces, al desaparecer esta parte, este gránulo, y este quedaron expuestos, están rotos. Al momento de que yo le pongo yodo, el yodo va a poder reaccionar con el almidón, pero este gránulo, al no estar roto, no se va a ver en el almidón. Los que están rotos sí reaccionan con el almidón y se ven bien coloridos. Entonces, entre más molido está el grano, más colorido se ve con la tintura de almidón. Entonces, a eso le llaman así, daño de almidón. Para todas las harinas debes de tener un daño de almidón correcto porque si te pasas, no esponja el pan, queda chicloso, etc. Si le falta, ni siquiera se hace el pan, queda como si fuera galleta así durísima. Entonces debe de tener un daño de almidón, pues, dependiendo, así que hay estándares de calidad, pero eso sí no me lo sé, ahí sí les fallo y alguna vez lo vi. Entonces, no debes de moler tampoco demasiado el almidón porque además ya está solubilizando otro tipo de péptidos y proteínas al hacer la extracción a 70 grados que te va a dar malos sabores. Entonces, al hacer el extracto de malta, esa es la palabra que estaba buscando, al hacer el extracto de malta, el extracto de malta tiene tanto carbohidratos como péptidos pequeños que estás solubilizando, pero sí debe de tener cierta calidad tu almidón para que tengas los estándares, porque algunos péptidos se pueden enranciar, no, se pueden oxidar y dan ahí colores medio feos. ¿Qué más? ¿Cuál otro carbohidrato? Pues creo que ya con esto, carbohidratos. Sí, seguimos con péptido. ¿Qué pasó? ¿No es a mí? Péptidos. ¿Por qué son importantes los péptidos en el cultivo?
porque son importantes los péptidos en el Puede medio. funcionar como fuente de nitrógeno, ¿no? Son fuentes de nitrógeno para los organismos que pueden digerirlos. Entonces, normalmente los péptidos no los utilizas completos, sino que los vas a terminar digiriendo hasta aminoácidos. O eso es en teoría. Aunque la ingesta de péptidos, así tal cual, aunque no los puedas digerir completamente, sí se ha demostrado que tiene efectos benéficos para muchas cosas. Vamos a poner de nuevo la salud humana como ejemplo. Me encanta que venden así el colágeno hidrolizado. Y entonces te venden así el colágeno hidrolizado. Y luego me han llegado a preguntar, profe, ¿y entonces cuál es el colágeno no hidrolizado? Ah, bueno, el colágeno no hidrolizado se llama caldo de pata de puerco, caldo de pescado así bien concentrado, cualquier caldo, cualquier caldo que cuando se solidifica se pone así como si fuera gelatina. Ese es el colágeno no hidrolizado. Me está diciendo que Inmunocal sí funciona. Dependiendo, bueno, no vamos a mencionar marcas, pero vamos a ver qué efectos hay. Entonces, cuando tú ingieres colágenos, y tú ingieres el colágeno así a lo bruto, pues estás masticando el hueso. Y si he tenido alumnos que ingieren el hueso así directamente el cartílago, en pequeñas cantidades es muy bueno. Ese colágeno ayuda a la digestión. No sé por qué mecanismo se absorbe, juro que no sé por qué mecanismo se absorbe ni en qué tamaño se absorbe, pero sí hay un efecto benéfico, sobre todo en articulaciones. Y literalmente, como dice el dicho de médico, cúrate a ti mismo. Como yo corro acá en Nueva York, está re feo para correr, pero horrible, con ganas. Entonces, me ha pasado de todo, que me quieren atropellar, me quieren morder, me quieren asaltar, de todo. Y entonces, y además no hay camino para correr, son puras piedras y así. Entonces, cuando me echo más de una hora corriendo, sí me duelen las rodillas. Además que no soy una varita de nardo, estoy bien marrano. Y lo que sí he visto es que cuando no como grenetina, porque no compro de marcas, compro la que se usa para hacer gelatinas. Cuando no como grenetina, sí me duelen más las rodillas. Y no es un efecto psicológico, sí duelen. Llega un momento en el que arden. Y cuando empiezo a comer mi grenetina, ya no me duelen las rodillas. Incluso hasta te vuelves más crujiente cuando no ingieres la grenetina. Es que todas las grenetinas se obtienen por hidrólisis del colágeno de distintos animales. Las más populares son de res y de cerdo, pero también hay grenetinas de pescado, grenetinas de pollo, y la que venden para las gelatinas, sobre todo para gelatina artística, es la que tiene más alto grado de hidrólisis. El grado de hidrólisis en gelatina se llaman grados Bloom. No Bloom, Bloom. Iba a escribir GRU, pero no es Bloom. Y la mayoría de las gelatinas artísticas andan entre 280 y 320 grados Bloom. Esto es excelentísimo. Es una hidrólisis buenísima. Y pues también ayuda mucho a la cicatrización y todo eso. No sé, ahí sí me hace falta leer y reconozco mi ignorancia y mi analfabetismo funcional. De qué tan grande se absorbe el péptido y qué tan grande llega al sitio activo donde actúa, que son las articulaciones, o sobre todo para pegarse al colágeno de nuestro cuerpo, si se sintetiza de nuevo o qué está pasando, porque sí, sobre todo en personas que han sufrido accidentes o cirugías o una enfermedad que desgastó la mucosa o cosas así, la ingesta de colágeno sí se ha demostrado que ayuda a la cicatrización, bueno, que ayuda a que cicatrice más pronto. Y sobre todo, entonces, pues el consumo, o sea, si tú no quieres comer gelatina porque tiene mucho azúcar, pues compra grenetina, y si no quieres comprar grenetina, tienes más dinero, pues compras uno de estos productos que contienen eso. Y si te quieres ir más a lo natural, te compras
un pollito, lo hierves bien en tu olla express hasta que suelte todo el colágeno y ya el caldo quede gelatinoso cuando se enfría y tienes prácticamente el mismo efecto. Nada más que el pollo no está tan hidrolizado, entonces le da más chamba a tus enzimas, sí. Pero bueno, cuando le damos péptidos a las células como fuente de nitrógeno, ¿qué células pueden comer péptidos? ¿Qué células comen péptidos? ¿Los animales? Bacterias, algunos hongos, cosas raras, insectos, amibas, bueno, protozoos, no solamente amibas, protozoos, ¿cómo se llaman estos? Nemátodos. Y párale de contar. Nunca se le dan péptidos ni a células animales ni a células vegetales. Células de insecto bien contaditas. Bien contaditas. No cualquier insecto le entran los péptidos. Son muy pocas células de insecto. De hecho, ese es un problema serio. El cultivo de células de insecto no está difuminado en el mundo y son una alternativa perfecta para disminuir el uso de células animales, que por cierto, hasta 70% de los cultivos de algunas instituciones están contaminados con células GILA. Cuando lleguemos a líneas celulares van a ver el problema que eso representa. Las células GILA son células muy prolíferas, es el cáncer más agresivo que ha sido tengo conocimiento, y ha contaminado una infinidad de cultivos celulares. Entonces, el cultivo de células de insecto, como son más baratos que las células animales, es una muy buena opción para entrarle al cultivo de virus, sobre todo, que también colonizan insectos. Ejemplo de un virus que le pegue a humanos e insectos. ¿Zika? Zika, chikungunya, dengue. Todos los que son por piquete de mosco le pegan al humano y le pegan al insecto. Entonces, tú puedes utilizar células de insecto para cultivar virus de ese tipo. Entonces, ¿qué se les da de comer a las células vegetales? A las células vegetales. ¿Qué se les da de comer a las células vegetales y animales? No se les da péptidos. ¿Qué se les da? ¿Le puedes poner péptidos al medio de cultivo? Sí, sí le puedes poner péptidos al medio de cultivo, pero no como fuente de nitrógeno, sino como soporte, base, matriz, o para que se fijen más fácilmente las células a la caja Petri. Por ejemplo, si estás cultivando macrófago, cosas así. Que nunca le das de comer péptidos a estas células. ¿Qué le das de comer? ¿Aminoácidos? Aminoácidos directamente. En el caso de las células animales, aminoácidos. Las células vegetales no le hacen el feo a que les des aminoácidos, ¿eh? También le puedes dar aminoácidos, no hay problema. Ellas no se quejan. Échame la lisina, yo me la como, no hay problema. Échame la glutamina. Pero las células animales, las células vegetales principalmente se les da el nitrógeno mineral. Se les da el nitrógeno mineral. Ejemplo, puedes poner esta, no es muy usada, pero sí la llevo 4. Sí la llegas a encontrar. Puedes poner, por ejemplo, nitrato de calcio. Nitrato de calcio y ya no se ve. Puedes poner, no sé, nitrato de sodio, etcétera. Hay muchas formas. Hay nitrato de urea. Urea también les puedes poner. Entre otras cosas, la célula vegetal entra sin problemas. La mayoría, no todas. Sí, también hay de repente algunas células que, por ejemplo, la urea no les gusta. Ejemplo, orquídeas. La urea no les gusta a las orquídeas. A la mayoría de las orquídeas no les gusta urea. No la vayan a intentar. Pero si haces orquídeas en vitro y le pones aminoácidos, ellas no se quejan.
Si vas a cultivar orquídeas in vitro y le pones aminoácidos, ellas no dicen que no, no se apuren. Es que de fuente de nitrógeno solamente sí es poco. Yo creo que ya nada más vamos a ver en dos ácidos grasos y ya nos vamos ahora sí con problemas matemáticos. Oh. Ácidos grasos. ¿Para qué? Bueno, los ácidos grasos, pues, como saben, los ácidos grasos se utilizan pues, para formar la membrana celular, estructuras, muchas lipoproteínas son importantísimas que lleven un ácido graso. Aquí viene entonces la pregunta, ¿a qué tipo de células les tengo que poner ácidos grasos para que furulen bien? ¿Vegetal? Nah, las vegetales, nah. Como vimos desde que vimos minerales, las vegetales casi con pura salecita la arman, ¿eh? Puras sales. Su fosfato, sus sulfatos, bueno, sobre todo sulfatos para los metales, Los ácidos grasos se ocupan para neuronas, ¿no? Células neuronales. Para células animales puedes usarlo, pero como que no es así tan importante. Para neuronas. Neuronas ácidos grasos. El problema es que las neuronas no les gustan las emulsiones, ¿eh? Una neurona no le gustan las emulsiones, no la puedes poner en emulsiones. Para nematodos y protozoarios, si no es emulsión, hijo de Dios, para que crezca está en chino. O sea, haz de cuenta que tú vas a cultivar un protozoo y no quieres usar emulsiones, pues ni modo, usa sangre. Usa sangre, no hay de otra. Y he tenido compañeros que han trabajado con cultivo de protozoarios y es lo que usan, es lo que hacen. Se sacaban su propia sangre para cultivarlos. Ahora sí que esa tesis sí les costó sangre, sudor y lágrimas. Ay. Sí, era interesante eso. También los nemátodos dependen del nemátodo, pero sí hay muchos nemátodos que comen sangre también. Por ejemplo, las amibas. Las amibas se comen los eritrocitos. De hecho, si alguna vez ven una foto de nemátodos de amibas comiendo eritrocitos, parece la mancha voraz, está agarrándose así como a 7, 8 eritrocitos y se lo está comiendo al mismo tiempo. Sí, está medio impresionante. ¿Qué? Ácidos grasos. No, los ácidos grasos se utilizan más principalmente para emulsiones. Principalmente para emulsiones. También estos comen emulsiones, ¿eh? También hay muchos hongos que se fabrican en emulsiones, principalmente porque lo que tú quieres normalmente con los hongos son las esporas. Sí hay metabolitos secundarios que son producidos por hongos, pero sobre todo cuando a ti lo que te interesa es la espora, debes de cultivarlo en una emulsión. Entonces, sobre todo en la parte de la fase grasosa, de la fase lipídica, ahí se van la mayoría de las esporas. De hecho, pueden estar hasta 70, 80 veces más concentradas en la fase lipídica las esporas de los hongos que en la fase acuosa. Por eso es importante el uso de ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos, vamos a empezar con el más chiquitito. Pues es que no es un ácido graso, literalmente. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Ingenieros, ¿qué pasó? ¿Formaldehído? Formaldehído. No, formaldehído no. Oh, Saca la bala, pero no. es un aldehído. Ácido fórmico. Ácido fórmico, exactamente. ¿Por qué se llama ácido fórmico? Porque es el veneno que te inyectan las hormigas cuando te pican. Porque en italiano o en latín, ya ni me acuerdo, hormiga se dice formica. Entonces esto es ácido fórmico, el ácido que te inyectan las hormigas cuando te pican y que duele delicioso. Ahora, como interés de producto comercial del ácido fórmico, es un antiséptico, antimicrobiano, antitodo, súper efectivo.
tal es así que, por ejemplo, muchas culturas, precisamente para cuando había un herido y la herida estaba medio severa, sobre todo, lo que hacían es que lo que iban a poner a estilo de venda, porque la venda no es exclusivamente invento del hombre blanco, hay muchas culturas que usaban cosas similares a vendas. Entonces, las vendas que iban directamente a la herida, lo que hacían es que ponían la venda en un hormiguero y toreaban las hormigas, y las hormigas picaban, a la venda, le inyectaban el ácido fórmico a la venda, quedaba impregnada y la ponían en la herida. Y la herida obviamente sanaba porque las bacterias se ven altamente inhibidas por el ácido fórmico. De hecho, sí saben que las hormigas inventaron la agricultura prácticamente 50 millones de años antes que los humanos. Lo que las hormigas normalmente comen no es lo que recolectan. O sea, hagan de cuenta que llegan las hormigas, por ejemplo, las cortadoras, se comen un arbolito completo, así, se echan todas las hojas del árbol, pero no se van a comer el árbol. Todas esas hojas las utilizan para medio de cultivo como sustrato para su hongo. Entonces, las hormigas cuando andan de aquí para allá, es obvio que van a recolectar esporas sin querer de otros hongos que no son el que ellas comen. Y aquí hay un grave peligro, porque entonces hay un potencial de contaminación microbiológica por esporas de otros hongos que puedan llegar al hormiguero y contaminar su cultivo, el cual es su sustento. Entonces, no se pueden dar el lujo de que otra espora llegue y se empiece a comer su sustrato, porque puede producir micotoxinas y darles en la torre a toda la colonia. Entonces es vital para las hormigas mantener un control microbiológico. Suena bien nice, ¿no? Mantener un control microbiológico del sustrato que van a utilizar para que se coma el hongo. Entonces, parte del proceso, así como si fueran bien microbiólogas, parte del proceso para preparar el sustrato para que el hongo se lo coma, aparte de masticarlo y dejarlo, así que mayor expuesto para el hongo, es tratarlo con fungicidas, bactericidas, para que quede casi estéril y el hongo pueda accesar a él. Entonces, precisamente parte de lo que usan para hacer la asepsia del sustrato es ácido fórmico. Que apuesto que no se sabían esa. ¿Y esta cosa? Ácido acético. Ácido acético. ¿Para qué se produce el ácido acético? El ácido acético lo producen las bacterias acéticas, algunas levaduras también, para inhibir a la competencia. El ácido acético es casi tan potente como el ácido fórmico, pero obviamente quien lo produce es casi inmune a él. Casi inmune, no necesariamente. Entonces lo utilizan como metabolito secundario para inhibir a toda la chunche que tengan ahí alrededor y solamente crecer ellos, como lo hacen algunas bacterias acéticas o bacterias o levaduras que producen también ácido acético. En el caso del vinagre, no sé si sepan que, vinagre viene de la palabras agrio. Entonces, el vinagre originalmente era vino que se echaba a perder, que se oxidaba. Y precisamente las levaduras que lo hacían agrio al vino, lo hacen para inhibir a todas otras levaduras que están ahí compitiendo, entre ellas Saccharomyces. Saccharomyces no produce ácido acético. Ácido propiónico. Propano. Ah, no, sí, ¿no? Sí es propanoico. Si nos vamos a la nomenclatura más correcta, es propanoico, propiónico. El ácido propiónico se forma, por ejemplo, en el yogur, cuando los lactobacilos no tienen que comer y entonces tienen que obtener la oxidación de sus coenzimas, de todas las del complejo B. Obviamente, para que la coenzima se oxide, algo se tiene que reducir.
Entonces, esto se reduce, la coenzima se oxida, así es como regeneran el NAD. Mejor se los hago. Entonces, de aquí para acá entra este. Entran estos dos, sale esto, más. ¿Más agua? Sí. Sí. De aquí para acá sale eso. ¿Cómo se llama este ácido? ¿Cómo se llama este ácido? ¿Cómo se llama este ácido, ingenieros? Dale, matos. Y nuevamente también cuando entran estos, se forma el de arriba, pero no se forma el de arriba, el ácido láctico, pero no se forma agua, nada más sale el NAD. El NAD sale oxidado. Este y este hidrógeno se van a pasar a este carbono y al oxígeno, generando el ácido láctico. ¿Cómo se llama este ácido? Ácido pirúvico. El ácido pirúvico. El ácido pirúvico. Ay. Cuando ustedes toman un yogurcito así fresco, de esos yogures muy, muy suaves, al inicio en realidad no tienen ácido láctico, lo que tienen es ácido pirúvico. El ácido pirúvico, ¿quién se lo puede comer? ¡Uf! Todos los microorganismos que imaginen pueden comer ácido pirúvico. De hecho, muchos organismos que no comen glucosa sí pueden entrarle al ácido pirúvico. Entonces, el ácido pirúvico es consumido por casi cualquier microorganismo que puedan imaginar. Mientras que el ácido pirúvico, al ser reducido, se transforma en ácido láctico. El ácido láctico ya no es consumido por cualquiera, ya nada más uno que otro, no cualquier microorganismo. Y cuando tú reduces el ácido láctico y lo conviertes en ácido propiónico, el ácido propiónico todavía por menos microorganismos. Entonces, cuando un yogur es nuevo, sus características organolépticas se deben al ácido pirúvico. Cuando ya es un poquito más viejo, ya tiene ácido láctico, pero si es todavía más viejo, ya tiene ácido propiónico. Y el ácido propiónico, además de que se utiliza precisamente para recuperar las coenzimas reducidas, para volverlas a oxidar, se utiliza como antimicrobiano. Inhibe el crecimiento de muchos microorganismos. Entonces, cuando tú tomas un yogur rico en ácido propiónico, que también es de las últimas fases de la fermentación del pulque, entonces es el que huele a patas así bien ameno, así de ese, lo hueles y dices, ya me curó el asma. De ese que un suspiro y te llega hasta los pulmones el olorcito. Entonces, este olor, ¿por qué les digo que es olor a patas? Porque se produce mucho en los pies de niños, sobre todo entre los que les gusta como 5 y 15 años. Es muy común entre la fauna, ahí sí es fauna que tienen ahí en los zapatos, que hasta parece arma biológica cuando lo dejan a la entrada del cuarto. Y bueno, es por esto que se debe ese olor, el ácido propiónico. También en la fermentación, para obtener ácido acético, para algunos vinagres también se llega a formar ácido propiónico. Por eso algunos alimentos también tienen este ligero olor característico cuando los hacen con vinagre. Pues creo que ya nada más por esto, porque ya se va a acabar el tiempo. Entonces, los ácidos grasos también se pueden utilizar para seleccionar algunos microorganismos que tú quieres restringir, que crezcan. Se utiliza para inhibir. Obviamente, entre más pesado es la cadena de carbonos, menos efecto inhibitorio tiene. Igual, entre más oxidada está la cadena de carbonos, menos efecto inhibitorio. Debe tener una cola reducida
para que tenga más efecto inhibitorio o si lo quieres que sea como sustrato, de preferencia que esté más oxidado. No sé qué más dudas, chismes, preguntas de esto, ¿no? Estos son de hecho, todos estos son tan pequeños que ni siquiera se les puede llamar ácidos grasos. Ninguno de estos. Es demasiado pequeño. Creo que ya seguimos con estos. Bueno, ya con los que son más pesados. ¿Cómo se llama el de 4 carbonos? Butírico. ¿Y el de 5? Valérico. Bueno, ya lo vemos en otra clase. Ya se va a acabar esto. Vale. Entonces, ya sería todo. Hasta la vista, babies. Gracias. Luego. Gracias. Gracias, profe. Bye, profe. Vale.